Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio del ciclo Maniobras de Evasión, este ciclo dedicado a las narrativas pop, a las narrativas que están repletas de imaginación desbordada, y en estos días que estamos viviendo esa narrativa en la calle, que hemos empezado a ver esa narrativa tan, ¿no?, llena de elementos sobrenaturales, de sangre, gore, de traiciones, juicios, asaltos a los mercados, crucifixiones, suicidios. Es decir, es uno de los grandes relatos, una de las grandes narrativas que vivimos, bueno, como con todo siglo llevamos con esta narrativa disfrutando de ella, ¿no? Pues hoy tenemos con nosotros a alguien que también disfruta de la narrativa repleta de imaginación, vamos a decir también de violencia, de diversión, gore con un punto de comedia, también relatos históricos. Tenemos con nosotros hoy al guionista de cómics, rotulista, editor y yo diría que casi aventurero del noveno arte, Juan Torres, el Torre. Bienvenido, Juan, por estar aquí Muchas con nosotros. Gracias, y gracias por llegar un día así tan de buscar un cafelito, de sentarse y acurrucarse, ¿eh? Aquí también se pueden acurrucar, no está prohibido en absoluto acurrucarse y darse un poquito de calor. Pues bueno, la excusa para hoy conversar con el Torre es este cómic estupendo, maravilloso, que es Espada y Pluma. Un cómic que en principio pudiera parecer un tebeo de capa y espada, pero que es mucho más. Y cuando uno empieza a bucear, a sumergirse, a introducirse en este cómic, tebeo, historieta, pues se encuentra mucho más de lo que en principio se puede prometer en una colección como es Historia de España en viñetas, ¿no?, de Cascaborra, que es una colección que se dedica un poco a contar las grandes hazañas bélicas de nuestro país. Pues Juan, ¿cómo fue introducirte en este mundo del Capitán Contreras y Lope de Vega, Espada y Pluma? Necesitaba el dinero. Y aparte de eso, a Julián lo conocía, que es el editor de Cascaborra, lo conocía desde hace bastante tiempo y él estaba siempre detrás. Oye, Juan, hazme algo histórico, algo para mi colección, una serie, porque pertenece a una serie que es la de Historia de España en viñetas, que suelen ser, pues eso, grandes batallas, señores muy serios, mucho texto contándote que el 7º batallón se fue por la izquierda en lugar de por la derecha y tropezaron. Y quiero que hagas un tebeo. Y al final dije, venga, sí, quiero que hagas la batalla de las naves de Tolosa. Y yo, bien, a ver qué encuentro yo que dibuje tanto caballo, ¿no? Y fui mareándolo, la verdad es que me lo pagó por adelantado y todo, con eso que lo necesitaba. Y estuvo el hombre esperando 2 años hasta que ya me decidí a tirar adelante, santa paciencia que tiene, y no le entregué la nave de Tolosa, como habéis podido ver. Decidí, me llamaba mucho la atención desde siempre, de que no sé si habéis estado en Madrid o sois de Madrid, pero está la casa natal la casa de Lope de Vega, donde él estuvo ahí viviendo sus últimos años, y es una maravilla de sitio. Y en la guardilla de arriba, cuando vas paseando, subes las escaleras así, ¿no? Y ves la parte del área de donde él trabajaba y tal, pero hay una habitacioncita y la habían puesto de una forma muy curiosa. Había una capa de tercio tirada sobre la cama, el sombrero típico que alguien podía haber dejado así, la ropera y la daga en el cinto puestas en la silla, ¿no? Y claro, ahí aprendes que tuvo ahí pues un corsario, un aventurero, un hombre de su época, que era el capitán Alonso de Contreras, del cual, pues, si os habéis leído a La Triste, es del cual todos esos arquetipos de espadachín de los tercios han surgido, porque es del que más tenemos documentación contada por él mismo y que encima es verificable. Y cuando voy a leer más sobre esto, un amigo me regaló este librito, El discurso de mi vida, del capitán Contreras, y claro, empieza diciendo, pues cuando era chico le petí 7 puñaladas a un compañero en el colegio y me tuve que exiliar al pueblo de al lado. Y dices tú, empezamos bien. No fue el único que escribió su vida. Por aquel entonces todo el mundo iba a entregarle pues sus méritos al rey, porque al fin de tiempo es un listado de méritos, pero aquí el capitán Contreras pues iba un poco
contándolo, como él decía, seco y sin llover. Es un militar y escribe como un militar, pero escribe sobre cosas personales como un militar. Y la lectura es tan apasionante que digo, pues vamos a hacerlo. Y se lo comenta a Julián, vamos a hacer Capitán Contreras. Ah, bien, vas a adaptar todas las batallas. Sí. Y al final, pues no vamos a hacer eso, Jorge el dibujante. Vamos a contar cuando conoció a Lope de Vega, que era un Lope de Vega ya mayor, un Lope de Vega y tal, y vamos a contar su vida. Cuando los dos se conocen y al final ha salido un TVO de dos compadres que se conocen, se van de borrachera y van por el barrio de las letras, y como van por el barrio de las letras, te vas a tropezar allí pues a toda la fauna que pululaba por aquel entonces. Y, pues te pega Quevedo de borrachera también, luego está Góngora mirando por un visillo, allí estaba Cervantes, y es que allí en Cuatro Calles vivió lo más grande de las letras españolas. Y todos peleados con todos, que es algo muy típico nuestro también. Lo que se llama ahora un beef, ¿no? Lo que se llama ahora un beef, un pique. Bueno, yo me río del Twitter y de las grescas que tiene la gente por ahí con eso, porque esta gente sí que llevaban espada a todo, o sea que era una cosa más peligrosa. Y en ese tiempo es una ficción, ¿vale? No sabemos ni lo que hablaron, ni lo que dijeron, ni tal. Así que cuando Jorge y yo, porque los guionistas de cómics siempre decimos yo, pero esto lo hacemos a la limón, cogidito de la mano de una persona que es el dibujante. Pero cuando Jorge y yo estábamos haciendo pues vamos a contar la historia de estos dos y va a empezar eso, pues se conocen, salen lo típico, conoce a alguien, lo tienes que meter en tu casa porque sí o sí, y salimos, nos vamos a tomar unas copas. Y empieza pues con el fanfarroneo típico de yo he hecho esto, yo miro lo otro, te emborrachas, tú eres mi mejor amigo, este me cae mal, y luego a las 5 de la mañana están contándose lo peor de la vida, y ese es el TVO. Cuando ya más o menos lo teníamos argumentado y vamos por la mitad, pues teníamos muy concentrado el tema de Contreras, porque había que contar muchas cosas de batalla, y dije, bueno, pero hay que hablar de Lope. Y si hablas de Lope tienes que hablar de teatro. Y si hablamos de teatro tenemos que adaptarlo a TVO. Y ahí es donde realmente el cómic cogió ya todo el cuerpo que tiene al final. Sí, porque es un elemento que últimamente lo estoy escuchando bastante entre teóricos o creadores del cómic, que es la relación que tiene el cómic con el teatro, ¿no? A la hora de narrar, a la hora del encuadre visual, ¿no? Y vosotros utilizáis también esa manera de narrar pues con referencias al teatro, ¿no? Voy a abrir un TVO y voy a contar esto, porque es que como me gusta mucho, pues tengo que contarlo. Se nos ha desfarriado. Uy, que se nos cae el tinglado. El entusiasmo. El entusiasmo. No te preocupes, venga. Pues os comento esto. Si llega hasta aquí, Góngora se lían a... Han caído que de Góngora juntos, mal asunto. Bueno, pues esto es la típica cosita que hace uno para que parezca los libros antiguos de donde Lope pues, sacaba sus famosas comedias. Y, a ver, llegan esta gente, siguen de borrachera por ahí, se les junta Quevedo y deciden, os voy a llevar al Corral del Príncipe, donde hay una actriz de la época. Todo esto, al final solo usamos el nombre, pero detrás hay documentación bastante intensiva. Y hay una actriz que es Josepa Vaca, que están ensayando Fuentovejuna, que justamente fue por aquel entonces cuando estaban en los ensayos de Fuentovejuna. Y todo esto me servía de excusa para mostrar lo que es donde está hoy el Teatro Real. Porque el teatro de entonces era el gran espectáculo, el gran punto de encuentro de toda la sociedad. La comedia, todo se articulaba ahí, tenían sus propias estructuras. Hay un submundo ahí dentro de lo que eran los corrales de comedia que no vea. Entonces, pues sacamos, porque sigue estando el Corral del Príncipe ahí, y pues vamos a hablar de la parte del teatro, ¿no? Entonces, pues enseñamos lo que es un corral de comedia, cómo se... tal, hacemos un poco de coña con los actores y tal, que ya se saben que era gente... de vivir libre. De hecho, bueno, voy a contar esta anécdota también, medio que me hace muchas gracias. Voy a hacer un spoiler del libro. Hay un momento en que aparece una actriz muy famosa que se llamaba Josepa Vaca. Josepa Vaca era una de las actrices bastante ricas y, digamos, no apadrinada, porque la apadrinaba mucho, pero sí con cierta querencia con Lope de Vega. Al marido le llamaban el Bonito. Y le llamaban el Bonito porque siempre iba pues vestido con
muy bonito, porque la muchacha ganaba dinero y él pues iba como los pimps que dice hoy día, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien si del conde de Villamediana o de Quevedo salió una glosa por ahí que decía: con tanta felpa en la capa y tanta cadena de oro, el marido de la vaca que puede ser sino toro. Y esto era el día a día allí, ¿no? Pues después de esta cosa y que llega pues esta mujer, pues hay un monólogo que yo quería colocar en Fuentevejuna, que es cuando llega el monólogo de Lucrecia, ¿no? Cuando llega ella, que la acaban de violar y están todos los hombres ahí pelando la pava, y ella llega diciendo: me han hecho esto, vosotros no sois hombres, sois ovejas, no tenéis honor, no tenéis fuerza, dadme las armas a mí, que yo sé cómo defenderme. Ojalá hubiera... Esto para aquel entonces, en la época, era un guantazo en la cara bastante suculento. Entonces llegaba la parte que dice: bueno, vamos a representar la obra de teatro. Y al principio lo íbamos a hacer como en viñetas normales, primer plano, tal, como si fuera una cosa así más, lo que hemos visto en la tele, en el teatro y demás. Y estamos pensando y dice: bueno, pero no queda raro, porque ya estamos contando tantas cosas que queda como si fuera real. Entonces tenemos que sacarnos de la realidad que hemos creado para contar una realidad falsa que es la del teatro. Vamos a hacerlo minimalista, como si fuera todo negro, como el teatro contemporáneo. Pero estamos en el cómic, podemos usar blanco. Y usamos blanco. Es que es un cómic, podemos quitar los cuadros de viñetas. Quitamos los cuadros de viñetas. Y lo que nos dimos cuenta es que si buscáis cómics antiguos o incluso las tiras de prensa, vais a ver una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en Little Nemo en Slumberland, que es uno de los grandes tebeos, que es una maravilla, vais a ver que... A ver si no lo tiro todo otra vez, que no os sorprendáis. Todos los enfoques de plano tienen un suelo. O si veis cualquier tira de prensa de Carlito y Snoopy, o demás, todos tienen el suelo y vemos el personaje fijo. ¿Por qué? Porque en el momento en que salió Little Nemo, en el momento en que salió todo esto, no se había inventado el lenguaje del cine tal y como lo conocemos. Es de 1910. No existían los planos, no existían los primeros planos, no existían los planos medios, no existía nada de eso. Como un dibujante imaginaba cómo se contaba todo, era el personaje de cuerpo entero con el suelo debajo, que es el teatro, porque es lo que estaban acostumbrados a ver, es teatro. Entonces era como un retorno al origen, y el enfoque que hicimos es un teatro en el cual no vemos el suelo, pero lo intuimos, no vemos lo demás, pero lo estamos viendo. Y otro hallazgo estupendísimo: si cogéis Fuentevejuna y veis el monólogo de Lucrecia, pues son 3-4 páginas de bloque de texto muy denso, en versos en decasílabos, o sea que es como... te lo tienes que imaginar bien. Pero el cómic tiene algo fantástico, que son los bocadillos. Los bocadillos, si los usas bien como parte del lenguaje, partes el texto, y tiene una cosa estupenda que son las negritas. ¿Y qué te dan partir el texto y las negritas? El énfasis que le ponen los actores. El énfasis que es quien dice ¿por qué? Y ese por qué lo tienes en un bocadillo aislado con negritas. Tú estás viendo que entre bocadillo y bocadillo el personaje hace una pausa o respira. Y esta comunión rarísima entre teatro y cómic, como que se ha dejado un poco de lado. No estoy diciendo, esto no lo he descubierto yo, esto lleva mucho tiempo por ahí, pero no se le ha prestado el interés tan curioso, porque como siempre hemos derivado la espectacularidad del cine o de videojuegos últimamente, se ha olvidado esta relación tan bonita que tiene con el teatro. Cualquier texto teatral se puede adaptar de maravilla al cómic, y los actores y el ambiente y el fondo es que no son necesarios. Y luego voy a hablar de la clausura, pensar que esa técnica me encanta. También lo que comentas es el tema de la verosimilitud, la verdad histórica y la imaginación, ¿no? Es decir, vosotros habéis hecho un trabajo en ese juego a tres bandas, ¿no? La verosimilitud, la verdad histórica, y después vosotros rellenar esos espacios en blanco a través de la ficción, de la imaginación. Ya sabéis que cuando se hace cualquier historia de este tipo hay una especie de lo que llaman el contrato, ¿no? Te voy a contar una historia de zombies con motosierras. Y tú dices, bien, acepto zombies con motosierras, acepto esos niveles de realidad. Te voy a contar un cómic histórico. Bien, ¿es de Galdós? Sí, pues ya acepto que estás en el Madrid de finales del 19, principios del 20, y acepto esto. Bien.
te voy a contar algo del siglo de oro. Bien, tiene que parecer siglo de oro. No puede ser exacto porque todos nos aburriríamos como ostras, porque ni hablaban como nosotros, ni se expresaban como nosotros, ni se moverían como nosotros. Y nos resultaría chocante si lo tratáramos de hacer fidedigno al 100%. Pero si suena igual, hay ciertas cosas que podemos adaptar para que no caigamos en los chabacanos de que te aparezca un espadachín con su sombrero calado, su ropera y su daga y diga ¿qué pasa, compadre? ¿Qué pasa con Choni? Choni no decían y se hablaban de tú, ¿vale? Pero ¿a qué viene vuesa merced? Decimos, oh, esto me suena. Afortunadamente tenemos mucha bibliografía, tenemos mucha obra de la época, tenemos mucha obra pictórica de la época y podemos intuir cómo se vestían, cómo se movían, y todo eso lo falseamos para que parezca auténtico dentro de toda esta gran mentira que es contar esta historia. Si el lector acepta esa parte, todo le va a encantar. Todo va a decir, pues sí, porque es como en la época, es como... Y no es como en la época. Claro, si no lo aceptas, pues te parecerá gente que habla muy engolado y muy pomposo, y cosas que no hay. Pero hay detalles que luego tienes que hacer, que es lo que hemos pensado todos en cierto momento. A ver, en el siglo de oro la gente se duchaba y se afeitaba todos los días. En verdad a mí que no. Te dirían, hecho unos guarripitosos con la de esta por afeitar, el pelo tal, o alguien engominado con mucho perfume porque le llamarían la atención de este pomposo. La ropa iría remendada porque nadie iría con la ropa nueva como nosotros, con el chain. O sea que el asunto es darle esa pátina con esos pequeños detalles en el habla, en la manera en que pueden beber vino, en detalles de conversación que hemos heredado nosotros. Hay un momento en que van a un bar y dice, ¿qué hace que me están sirviendo el vino en jarra? En una jarra de como si fuera... No, esto es una excentricidad madrileña. Y es cierto. Y si vamos ahí y vemos... va de Madrid, están sirviendo, qué sé, comida tailandesa mezclada con turca. Joder. Pues básicamente eso lo tenían también en otro... Y eso nos da la idea de... Me parece verdad que Lope de Vega y Alonso de Contreras fueran a mear la tapia del convento. Pues sí, entonces hay una viñeta en la cual tenemos a los dos meando en la tapia del convento, o y ahí pues se tropiezan con su colega Quevedo, dice, ¿qué hacéis meando en lo de la casa de Cervantes? Se nota que os tenéis ojeriza. Entonces... Son elementos que introduce, que te sirven para crear una empatía con el lector actual, ¿no? Sí, pero porque existirían. Yo creo que siempre tendemos a idealizar, ¿no? Y otra cosa que hizo Jorge muy bien, que lo pensamos, vamos a hacer los personajes feos. A Lope no, porque Lope sí tenemos constancia que el hombre era un dandy. Sí, además que hay constancia por ahí de que el hombre tenía cierto sex appeal, ¿no? Exactamente. De hecho, pero todos los retratos que nos llegan son idealizados. Cuando vemos los retratos de Quevedo, por más que nos parezca cómico, un retrato idealizado. ¿Sabe cómo estaría realmente el hombre? Que le faltaría un diente, o tenía una mella, vete a saber, no lo sabemos. Ceceaban como Diego, como Velázquez, ¿no? Que ceceaba, ¿no? El asunto es que esos detalles de imperfección lo que hacen es que se realce el asunto. Y en el caso de Lope de Vega, cuando le eché un vistazo al cómic, veréis que es Christopher Lee. Es Christopher Lee. El Christopher Lee mayor, el Saruman. ¿Vale? Y claro, cuando estaba haciendo Jorge lo que decimos el casting, ¿no? Le ha faltado a Christopher Lee hacer de Lope de Vega, ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Yo creo que lo hubiera disfrutado mucho. Sí, el hombre siento como era, creo que lo hubiera disfrutado. Eso responde a dos cosas. Primero, por mi afición pura y dura por el terror, la Hammer. Tengo varios libros por ahí, pero en Fantasmagoría, el protagonista es Peter Cushing. No, mira, ahí aparece también Peter Cushing en ese cómic, pero no es, en otro papel. Pero la cuestión de sacar a Christopher Lee es porque en la propia casa de Lope hay un retrato de Lope de Vega con 60 y pico años, que es la edad que tenía aquí. Y cuando ves el retrato, es Christopher Lee. Y yo llamé a Jorge, y mira, vamos a poner a Christopher Lee de Lope de Vega. Venga, tú con el friquería otra vez, que nos van a decir qué tal y qué cual. Y no, ve a la casa de Lope y pide que entre y la parte está de atrás hay un cuadro de Lope de Vega. Y el reto me llama
tío, es Christopher Lee. Eso te puedes sacar o no, pero era la idea que teníamos. Y luego, pues eso, Jorge, como Contreras va contando cosas de su hazaña, pues nosotros no somos los mismos según pasa el tiempo. Nos cortamos el pelo, nos dejamos barba, nos la quitamos, vamos hecho un espantajo a veces, otras veces vamos arregladitos. Eso también pasa en las aventuras de Contreras. No es siempre el mismo personaje. Entonces, por unas veces pues tiene el pelo más largo, otro más corto, el bigote más arreglado, menos arreglado. Todo eso lo queríamos más o menos plasmar sin necesidad de dar explicaciones. De, me he cortado el pelo, que eso es muy típico tengo dudas a la hora de contar historias. Voy a contar lo que ocurre. El lector es suficientemente inteligente para decir, este hombre estaba más joven aquí, estaba más buen mozo, ahora está más cascado. Todo eso lo podemos ir viendo. Y eran cosas que sí teníamos mucho interés, todo para realzar esa verosimilitud dentro de la historia. También Alonso de Contreras no es un personaje ideal, un personaje perfecto, no es el personaje que a lo mejor sale Capitana la Triste en la película, no es Viggo Mortensen precisamente, no, es un personaje que tiene muchas sombras en su entorno, y sin embargo también lo lográis también humanizar, o no sé si justificar, pero sí un poco él es un personaje que en cierto modo ofrece esas luces y sombras que vosotros habéis sabido colocar y situar, ¿no? Claro, cuando contamos algo, es fácil que te enamores de tus personajes, ¿no? Y que busques solo lo bueno y lo voy a poner más guapo, más alto, más rubio, más... cuando lees el libro del discurso de mi vida, él habla con la misma pasión que en ninguna, o sea, es muy frío, con el mismo tono de fuimos, conseguimos, paramos un barco en tal sitio, nos llevamos no sé cuántos cequíes de oro y tiramos no sé cuántos por ahí, y a mi compadre no sé en qué le volaron la cabeza de un cañonazo y luego nos comimos un bocadillo. Así, y dices tú, vale. Eso ya da un índice diciendo, no es que la moral fuera distinta, que lo era, sino que se enfrentaban a una vida completamente distinta de la que nosotros teníamos delante. Entonces, alguien que habla con esa tranquilidad de cuando era niño me cargué a uno de mis compañeros de la clase con el lapicillo que usaban para sacarle punta a un cuchillo de escribanía, me decía, ¿no? Y lo cuenta en un párrafo al principio. O cuenta cómo él se enamora, cuando está en un permiso en Sicilia, se enamora de una viuda rica y él se enamora y dice, durante 2 años yo la amé con locura y yo tenía un amigo por el cual yo hubiera dado la vida y cuando volví a casa los pillé a los dos en la cama y se murieron. Eufemismo. Pone y se murieron, así, tal cual. Y dices tú, vale. Tuve la suerte de poder acceder a una tesis doctoral de una mujer de Marian, que tuvo una tesis estupenda sobre la vida de Contreras, y tuvo acceso a los legajos originales. Y ya fuera el escribano al que se le dictaba la historia, o de su mano, que él también escribía, en el legajo original de esa página, que es muy llamativa, y se murieron, o sea, él puso, los pillé en la cama y los maté. Está tachado y luego pone y se murieron. Pero no se justifica. Cualquiera que lo leyera diría, pues sí. Y claro, en aquel tiempo sí estaba, no es que estuviera bien visto, estaba mal visto, podías tener tu pena, pero no digamos algo por el cual la justicia te persiguiera punitivamente, porque entraba dentro de ese difuso campo de los delitos de honor. Eso, desde nuestra perspectiva, es algo, y me gusta pensar que tenemos una moral mucho más desarrollada, es algo horrible y espantoso. Pero el personaje nunca dice, yo hice algo malo. Sí se nota esa necesidad de, constantemente, de decir, he hecho mucho en mi vida y no he recibido todo lo que debería recibir. Y luego tiene el espectro de Lope. Lope, que era un picaflores, que el hombre pues tenía más novias que yo en las manos, al mismo tiempo, pero estaba perdidamente enamorado de todas y cada una de ellas. Además cura
casa, Sí, después hacer- en aquel entonces, cuando conoce a Contreras, él era cura. Tenía la casa llena de críos, de dos esposas que había tenido. Se le conocían romances aquí y allá con actrices. Y él se había enamorado de una chica que ya estaba casada, que era bastante menor que él, y no sé, al final logró un divorcio rarísimo y tal, se acabó casando con ella. La pobre muchacha se puso malísima, se quedó ciega, le entraban ataques de locura y él estuvo al pie hasta que ella murió. De hecho, todos lo que son los poemas funerarios que él escribió, te parten el corazón, ¿no? Son bellísimos. El asunto es que al mismo tiempo que él estaba así, sabemos que sí estaba picando flores aquí y allá, que tenía una mantenida en otro sitio, otro en otro lado, y le escribía poemas, o los colocaba. A Lope le costaban los poemas. No era un compositor rápido de sonetos como Quevedo. No era un rapero. Él le costaba. Entonces, cuando le dedicaba un poema, le estaba el esfuerzo de sentarse y eso. Entonces tenemos, por un lado, una persona para la cual la honra, el amor era importante, pero la honra era más importante, y el otro escribía mucho sobre la honra, pero para él el amor era mucho, mucho más importante. Y se hicieron muy amigos, fueron grandes amigos. Y se contarían perrerías que no sabemos cuáles serían, y esa dicotomía entre lo que es el amor y la honra, que decimos el honor, pero aquí en España se decía la honra, ¿no? Me llamaba mucho la atención y fui a meterlo. Me hubiera gustado meter un poquito más de Lope, de lo que todavía queda, pero estamos hablando de un Lope que era un superstar por aquel entonces, que cuando lo que tiene el frontal de la casa de Magna Aliena Parva, eso, lo grande lo pequeño si es mío es grande, y lo grande si es ajeno, pues no me interesa, ¿no? Lo puso en el frontal de su casa, está por allí, y la gente empezó a copiarlo y a ponerlo en los chalés. En los chalés. Le decía, no, es que lo tiene Lope, ¿no? Y Lope iba a la calle, era como si pasa Steven Spielberg por aquí, todo el mundo, ¡viva, viva!, ¿no? ¡Viva Lope! Y tal, y claro, el resto pues lo odiaba a muerte, lo odiaban muchísimo. Cervantes empezaron los dos muy amigos y acabaron diciéndose el nombre del guarro. De hecho, este Quijote de Avellaneda, el Quijote falso, que por el cual Cervantes escribió el segundo libro del Quijote, aunque no lo escribiera López, sí se sabe que su mano estaba detrás, como pínchale por aquí que le va a doler, ¿no? Y luego Cervantes escribió una obra que era muy pomposa, tal, que era el Parnaso de los poetas, en el cual rescata a Quevedo de ese, porque están los malos poetas y los buenos, ¿no? Y es de arbitrario, ¿no? Entonces llegan las musas y rescatan a Quevedo, pero a Lope que se queme, ¿no? Entonces tenían esos rifirrafes constantes. Bueno, ya lo de Quevedo y Góngora, ya eso es mítico. Eso es mítico ya. Hay una escena que yo sí tenía pensaba que íbamos a colocar en el cómic, diciendo, estás en el barrio de las letras, no sabemos si es verdad o es mentira, pero que se cruzaran Quevedo y Góngora y empezaran a soltarse besos como dos raperos hoy día en una pelea de gallos, eso hay que ponerlo. Eso hay que ponerlo. Y lo pusimos, ¿no? Y es una escena en la cual pues se cruzan Góngora y Quevedo, obviamente Quevedo borracho como un piojo y Lope tres cuartos de lo mismo, y empiezan los dos a soltarse versos que sí son suyos, ¿no? Empiezan ahí a soltarse pullitas no, pullas muy serias, porque vamos, de maricón para abajo ponía al pobre Góngora, y el otro tuvo borracho y cojo y sucio y marrano, y bueno, se decían de todo el uno al otro con versos. O sea, que cuánto hemos perdido, ¿eh? y claro, eso hay que poner ese momento de esas broncas de poeta, y luego empezaron a salir más. Hay un momento en que está Góngora mirando por la ventana y suelta otro cuarteto que es muy famoso, que es hoy se han conocido más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y don Félix López de Beba. Y eso era constante. Lo que tendría que ser vivir allí en aquel momento, si no le acababa una puñalada
en una esquina. Lo ego de los artistas, ¿no? Que vemos también muchas veces esos piques a través de las redes sociales. También en 70 páginas que tiene este cómic, también hay condensado ahí casi toda la geopolítica, porque Alonso de Contreras casi es el Tintín del siglo XVII, ¿no? Es decir, está en todas, ¿no? Es decir, está absolutamente en todo. Es decir, el trabajo de documentación que habéis tenido que llevar a cabo, no solamente de texto, sino también gráfico, ha tenido que ser bastante importante. Ahí está, buscando la verosimilitud del tío, pues no íbamos a coger al tío y ponerle la espada de Conan el Bárbaro. Tenía que llevar una ropera, pero no la ropera que estamos acostumbrados, sino la ropera militar, que tiene el alma más sólida. Todas esas cosas las íbamos mirando, porque al final ponga un texto encima de ese tape. Pero el asunto, cuando lees la vida de Contreras, que hasta aquí llegamos solo, hasta la mitad del discurso, cuando él lo conoce, luego hay un pequeño apunte para que sepamos que hay más, pero es que no daba tiempo a contarlo todo. Y a ver, era muy concreto. Hay un momento que dice, aquí hay una película de Hollywood que dice, me mandaron, bueno, tenéis que saber, cuando se tropiezan, que resulta que cuando los turcos empiezan a coger una armada, siempre designa un contable, que en este caso es un judío que vive en tal sitio, y me llama gran maestre de Malta y me dice, ve y quítale el dinero como quien manda a la plaza por unas peras. Se lo pone así. Entonces coge el tío y dice, y allí me planté, y es que la descripción me encanta, con un petardo, que era una bomba, un compañero y una espía. Y así que fuimos, echamos la casa abajo, cogimos al judío y a los dineros y los metimos en nuestro barco y fuimos para Malta. Y cuando vamos para Malta nos encontramos con unos despalmadores de navíos. Nosotros, ¿qué es un despalmador de navíos? Y tuvimos que investigar que era la gente que raspaba los navíos por los percebes, todas estas cosas que se incrustaban en la madera. Bueno, pues nos tropezamos con unos despalmadores de madera que dice, pues, oye, habéis de saber que este tío que te tiene mucha inquina, que es Oliván de Catania, te la tienes jurada, resulta que se ha dejado a la querida, que es guapísima, se la ha dejado sola en Gío, la isla de Gío. Ahí tiene un palacio y se la ha dejado sola ahí. Y dice el piloto, pues esa zona la conozco como si fuera mi casa. Pues nos damos la vuelta. Se dan la vuelta, se meten en la casa el tío, roban a la mujer, se la llevan para Malta con rescate, cuando tuvo que pagar el rescate, porque se jugaba mucho con el rollo de pillo y tienes que pagar rescate. Cuando tiene que pagar el rescate, luego tiene que escaparse Contreras de Malta, que su zona era más o menos, se movía por el Mediterráneo, era un capitán de navío. Corsario, ¿no? Tenía su patente de corso y además era caballero de Malta, ¿no? Todo el mundo sabe que buscaban órdenes de caballería para ponerse el emblema en el pecho, queda muy bonito. Y cuando tiene que volver Contreras a España y alistarse y montar un tambor de tercio, será la cosa loquísima, porque Solimán de Catena lanza un edicto por todo el Mediterráneo que dice que tenía, mandó juramento que tenía que encontrarme, y dándome que encontrar me tenía que ceder a 6 negros que se desahogaran con mis posaderas y que luego me tenía que ahorcar. Así lo describe. Pero con esa tranquilidad, y me tuve que volver para España a ver a mi madre, que hacía 15 años que no la veía. Tú tuviste que salir por patas. Pero es que luego el hombre acaba siendo gobernador de esto, luego lo mandan a Sinaloa con los indios, lo vuelve y tiene una vida, o sea, todo el imperio español se la pasa de un lado a otro. Y aparte sabemos, en cierta medida, que no era una persona de despacho, que se sentaba de despacho y mandaba gente. Cada 2 por 3. Y entonces tuve que sacar manos y sacar el hierro, o tuve que tirar de ruza, o bueno, esa es grandísima. Monta un tercio, se le van todos de putas a Córdoba, tiene que ir él a Córdoba corriendo, sacarlo allí, le sale el mayor por allí y tiene que pelearse él con una cuadrilla, con el mayor y con los de estos, a espadazos limpios, y se lo carga a uno de ellos. O sea, cada 2 por 3 va contando anécdotas de este tipo, de una persona que tiraba de la espada como que yo no me corto. Estaba bien visto también. Antes has comentado que es un trabajo hecho a dúo con Jorge Esteban Urabayen,
¿Y cómo ha sido el trabajo gráfico con Jorge? Porque comentando también sobre la colección, es decir, llama poderosamente la atención la riqueza, la variedad, ¿no? Es decir, que combina los ambientes lúgubres, interiores, el teatro, las tabernas, las calles del barrio de Letras, las acciones bélicas. Es decir, hay una variedad de propuestas gráficas Había una tremenda. cosa cuando Jorge empieza a decir, oye, Juan, ¿cómo coloreamos esto? Y yo le digo, barroco. Esto tiene que ser barroco. Esto tiene este ambiente claroscuro. Toma Caravaggio, toma Velázquez, hínchate, ¿no? Y dice, vale, hombre, pues luego... Rembrandt ahí por también. mucho. Pero es que luego íbamos diciendo, bueno, pues claro, cuando ya van cambiando de entorno y van cambiando de tal, pues obviamente tiene que cambiar la luz. Tiene que cambiar la luz de un día nublado en Madrid, tiene que cambiar... No todo va a ser taberna oscura con una velita y todo el claro oscuro y las gradaciones que hay. El trabajo de Jorge es brutal porque el secreto de un buen dibujante de cómic no es lo bien que dibuja. El secreto de contar bien un cómic es cómo fragmenta la narración de lo que ocurre para que el lector se imagine lo que hay en medio. Cuando hablamos nosotros de TVO, siempre pensamos, oye, la viñeta esta o el dibujo espectacular de Spider-Man saltando por los tejados, eso no es cómic. Alguien que dibuje muy bien no tiene por qué ser un buen dibujante de cómic. Un dibujante de cómic bueno es aquel que narra bien. Y el peso de la narración no descansa ni en el guionista ni en el dibujante, descansa en los lectores. El TVO es el único medio de contar historias que más del 50% descansa en la imaginación del lector. Y no una imaginación lineal. ¿Me pongo intenso otra vez con lo de la cosura? Ponte. Venga, voy a poner intenso. Ponte que me Esto pone, es que una me cosa pone. que a mí me flipa Porque mucho. le van a descubrir muchos detalles que muchas veces no se perciben de manera consciente, pero de manera intuitiva. Cualquier cómic, de Galdós. Venga. De Don Benito, que siempre... Bueno, cuando nosotros vimos un cómic, hacemos esto. Todos, ¿verdad? En este momento estamos viendo el pasado, el presente y el futuro de un vistazo. Es un flash. Yo no te voy a sorprender sabiendo que aquí está Galdós con cara triste. Lo estás viendo perfectamente. Pero eliges no verlo. Y eliges empezar la historia de un modo lineal. Pero no te voy a sorprender. De hecho, nadie lee de una forma completamente lineal. Él puede decir, me gusta esta viñeta, me voy a detener aquí. Pero él puede decir, me gusta esta cara, me voy a detener más tiempo aquí. El tiempo deja de existir aquí. Cuando hemos terminado la página o la viñeta, es cuando ordenamos y cuando decidimos el tiempo que ha existido. Y eso lo hace el lector. Eso, yo puedo decir, esta viñeta es importante porque es grande para que te detengas más tiempo en ella. Pero tú como lector puedes elegir leerla en diagonal. Y rellena. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre esta viñeta de la pobre muchacha y la mano de Galdós? ¿Un segundo? ¿Sucede al mismo tiempo? ¿5 minutos más tarde? Eso lo decide el lector. El tiempo deja de existir ahí. Al mismo tiempo que es el lector el que... aquí no estamos viendo ningún jardín, pero estamos viendo la hoja y estamos viendo la tierra. ¿Ya has visto el jardín? Todo eso es el lector el que lo añade. Entonces el buen dibujante de cómic es aquel que da esas pinceladas justas para un poquito guiarte en la narrativa de lo que está contando. Por ejemplo, si estamos contando una historia de terror, si coloco muchas viñetas muy pequeñitas, estoy intentando decirte que todo ocurre muy deprisa para que vaya una viñeta, 2 viñetas, 3 viñetas, y luego si hay una viñeta más grande ahí el tiempo se paraliza. Pero aún así sigue siendo el lector el que dice, aquí ocurre esto, aquí ocurre el otro. Ningún otro medio tiene esa manera de contarlo. La literatura nos exige, aunque vayamos a leer otra vez atrás, pero nos exige que vayamos construyendo la escena y que vayamos construyendo la narración según vayamos leyendo. En el cine, en lo audiovisual, somos espectadores pasivos. Nosotros nos sentamos y eso va a un ritmo de un segundo por un segundo. Nosotros no aportamos más allá de nuestras vivencias propias lo que se cuenta, pero
somos pasivos. En el TVO no. En el TVO añadimos. ¿Cómo es el jardín que hemos intuido con esas hojas secas? Cada uno lo hemos imaginado de una manera distinta, como ocurre con la literatura. Pero aquí ya sabemos cómo son las hojas. Hay una mezcla de elementos entre todas estas artes y estos medios de contar historias que no lo tiene ningún otro medio. El buen dibujante de cómic el que usa es lo que ocurre entre las viñetas. Y es lo que se llama la clausura. La clausura es la manera que tenemos de meter nuestras vivencias y nuestras cosas personales para construir lo que el artista muestra. Si yo hago aquí un smiley, todos estamos viendo una carita sonriente, pero en realidad un círculo con una raya y 2 puntos. Nosotros le decimos esto es una cara. Lo mismo ocurre con esto. Pero no solo ocurre en la imagen, sino ocurre en la narración del tiempo. Y por eso me flipa tanto el cómic, porque hace cosas que no puede hacer ningún otro medio. De hecho, fue Alan Moore y otros grandes autores que decían, leer cómic es lo que más se parece a cómo soñamos. Nosotros cuando soñamos nos soñamos, esta mañana me levanté, estaba en el instituto, estaba desnudo y había un examen. No, tenemos flashes y cuando nos despertamos construimos la historia. Lo mismo ocurre con esto. Y lo fantástico que tiene esto es que, aunque todos compremos el mismo cómic y leamos el mismo cómic, ninguno leemos el mismo. Cada uno, los personajes tienen una voz distinta, se mueven de una manera distinta, pero lo estamos viendo, no son imágenes estáticas. Nosotros, algunos leen más en diagonal, otros leen menos. Eso es un medio que depende tanto del lector, depende tantísimo. Tienes unas herramientas tan limitadas para saberlo. ¿Cómo te asusto? ¿Cómo te asusto en un cómic de terror? No te puedo asustar. No hay ningún momento en que yo a la página y aparezca con las películas una mano y subo la música y te pegues un repullo. ¡Ostras! Además que dice que es muy complicado, ¿no? El terror manejarlo. Además que tú eres un hábil narrador de terror, pero que el terror es, tal como lo está explicando, es complicado dentro del mundo del cómic establecer esa atmósfera que establecen otros medios visuales, ¿no? Como el cine, como incluso a lo mejor una radionovela. Es decir que... Sí, es que el terror en el TVO es complicado porque todavía contamos aún más con la complicidad del lector. No tengo música, no tengo... Antes decía, bueno, podías colocar imágenes truculentas. Cualquier niño de 16 años se ha pasado Resident Evil y ha visto zombies ya hacer todo lo posible. No te puedo asustar con un zombie, no te puedo asustar con un vampiro, ni con un monstruo. Lo que puedo hacer es dar atmósfera. El terror en el cómic, cualquier cómic, no sé, el Roman Ritual o el Tambores o cualquier cosa. El velo. La atmósfera casi todo. Entonces, voy a contarte algo que parezca más o menos y vamos a colocar detalles de atmósfera para que lo que tú te imagines siempre sea peor de lo que yo pueda contar. Daba más miedo una puerta entreabierta y un ruidito, un bocadillo pequeñito, que veas a algún zombie detrás. Da más miedo una mano, imaginaros esa puerta, pero hay una mano de dedos lívidos y en lugar de estar cogiéndolo de un lado y dice hay un fantasma, mejor que está arriba o abajo de la puerta, en una posición completamente antinatural. Cuando hago cómic de fantasmas siempre le digo al dibujante, vamos a colocar, cuando aparezca el fantasma, en el bosque de los suicidas, ¿no? Por ejemplo, cuando aparezca el fantasma, vamos a colocarlo frontal y simétrico. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver cosas frontales y simétricas. No estamos muy acostumbrados. Nos resulta, en un pasillo largo, si vemos a alguien de 3/4, o sea, es que lo he pillado girándose, estaba ahí, pero si estamos en un pasillo y lo vemos simétrico en mitad del pasillo, el fondo, y ya puede ser la persona con la cual compartes tu vida, tú haces así por un momento, a ver, algo de aquí falla, ¿no? Esa atmósfera, eso es lo que puede hacer con el cómic. Entonces cuentas la historia, cuentas lo que hay, pero todo lo que es el elemento terrorífico reposa en el ambiente y sobre todo reposa en la pausa. Una cosa es contar una historia de acción con tintes terroríficos, ¿no? De decir, pues hay zombies, hay un tío con una motosierra, o hay monstruos con forma de pulpo y hay acción. Pero cuando quieres escribir terror, hay que sugerir más que mostrar y hay que ir con mucha tranquilidad para que el lector se imagine lo peor siempre. Luego hay truquitos, por ejemplo, siempre aguantas que el susto
esta es la página que den la vuelta. O sea, pero tienes que prepararlo, no puedes hacerlo de sopetón. Porque el lector lo va a estar esperando. Y Vasquinano, bueno, pues tengo 3 viñetitas abajo y en las 3 viñetitas hay un personaje y se está escuchando abajo rack, rack. Y vemos que se va acercando al pomo de la puerta y la última viñeta la abre, tú cuando giras dices, a ver lo que me voy a encontrar, ya más o menos, esa es nuestra subida de música, ¿no? Y cuando ves, tienes una página entera que ha roto el ritmo con el tío de Hacienda con una carta así, pues dices tú, ostras, el susto, ¿no? Ese es el asunto del terror. No depende tanto del grafismo, ni que también depende, ni de cómo se escriba mucho o poco regular, sino del ritmo y sobre todo del ambiente. El terror es muy divertido de usar en el cómic por eso, porque dependo del lector por entero. Si el lector no entra en el juego, le va a resultar indiferente. Incluso aquí en Espada y Pluma hay momentos de terror cuando Alonso de Contreras recuerda cómo murió la primera mujer, ¿no? Es decir, siempre cuelas esos elementos de terror ambientales, atmosféricos. De hecho, en el Galdós empiezo con un crimen que ya me diréis vosotros cuántos crímenes aparecen. Bueno, que si no es en episodios nacionales, pero en la parte más naturalista de Galdós no hay crímenes per se. Pero digo, bueno, voy a quitarme la espinita, poner un crimen al principio y así ya cuento las cosas que me interesan para que la gente no esté esperando. Y es la excusa para contar la historia. El crimen básicamente es una excusa para rodear a Galdós de arquetipos de personajes galdosianos. El terror siempre se va a colar y la comedia también, que quieras que no. A ver, el mundo ya de por sí da bastante susto, porque lo acabamos sobreviviendo siempre, pero el gore y las tripas y todo eso tiene que ser teatral y tiene que ser falso. No me gustan las películas. Yo, por ejemplo, el documental esto de The Ukraine, yo no puedo verlo. Porque detrás entonces cogió a su madre y la despedazó con un hacha. Yo lo paso mal. Es que son personas de verdad. Que aparezca un de estos con una motosierra y entre por una puerta y salga por la otra lleno de sangre y tal. Es que es comedia de golpe y porrazo llevada a su máxima expresión. Eso lo veo yo y me parto de risa. Pero Lovecraft también te tira. Lovecraft tira mucho, pero sí. Lovecraft es un estilo de terror más cósmico, ¿no? Más lo inabarcable, ¿no? Lo que no podemos comprender, ¿no? El plato de natillas cósmico, cosas que no puedes explicar, ¿no? De ¿por qué estás ahí? Entonces lo vio y se volvió loco, ¿no? Casi todos los ratos Lovecraft... Y era poco gracioso. Lovecraft no... Era un poco... Robert E. Howard sí era más gracioso. Sí, ahora es que dos mis grandes pasiones, una de ellas es, en cuanto a cómic y tal, es Robert E. Howard, el escritor de Conan. Que tenemos toda una idea súper errónea de lo que es Conan. Todos tenemos a Schwarzenegger en la cabeza o todos tenemos los cómics de eso y no se parece en nada. Alguno tiene hasta Jason Momoa también ahí de Conan. Eso, era buen casting, ¿eh? Como casting era perfecto, pero ya la película de por sí es para echarse a llorar un ratico. El asunto es que cuando lees a Robert E. Howard ves a una persona muy joven y que tenía un talento arrollador, mucho más que Lovecraft. El asunto es que era una persona que cuando lees las cartas que se cruzaban Lovecraft y Robert E. Howard, te das cuenta pues que Lovecraft tenía un palo metido en Sálvase de la Parte. No hablábamos ya del racismo inherente en aquella época por todos los señores blancos y demás. Se decía, ostras, que no sería mala persona, pero yo no aguantaría mucho con él. Y con Robert E. Howard era, pues hoy está con los niños del barrio, le enseña unos cuantos boxeo, que era el deporte que estaba de moda. Luego he cortado leña, para estar en forma he cortado leña a los vecinos. ¿Sabes que fui a México y probé el de esto y me dio un dolor de estómago terrible? Y veía una persona mucho más cercana que tenía fotos con sus amigos vestidos de pirata. Eso no te imaginas, el Oscar vestido de pirata y haciendo el chorras con los amigos por ahí. Era una persona... ¿Sabéis? En Hollywood hay un recurso, que lo veréis en alguna coña, en algún teoría mío. Cuando no tienes tiempo para desarrollar un personaje y quieres que ese personaje caiga bien, ponlo acariciando un perro.
hola, ¿qué tal? Tiene que ser buena gente. Empatía. Tiene un perro, ¿no? Porque hay si cuida un perro, no me imagino a este tío luego matando a un montón de gente, o con un gato, ¿no? Se le ve bien. Y Robert E. Howard era un gran fan de los perros. De hecho, pilló una depresión cuando tenía un perro que se llama Patch. Se murió el pobre animalico y él estuvo deprimido como 8 meses. Se ha muerto mi perro, ¿no? O sea, una tristeza que tenía el hombre porque decía, es que no. Y en algunos relatos, más allá de Conan, tenía mucho de boxeadores del oeste. Y hay un boxeador que se llama el marinero Steve Costigan, que era un guasón, el tío. Era un marinero borracho perdido con su perro que iba a pelearse combate de boxeo con gente de otros barcos o en distintos países del mundo, ¿no? La gracia del asunto es que va con un perro y le describe muchos de los párrafos descritos al perro y al cariño que le tiene el de estos perros. Es algo que cuando pensamos en Conan no nos viene a la cabeza. O cuando leemos los relatos de Robert E. Howard sobre Rey Cool y estás viendo ahí a Lord Dunsany, esa poesía gaélica mezclada con depresión, mezclada con un desconocimiento del cosmos. Estamos todos acostumbrados a tíos que machacan cabezas, pero incluso en el caso de Conan tampoco es así. Lo curioso es que todos tenemos la idea de que a Robert E. Howard le iba muy mal y en la revista le iba muy bien. De hecho, era el único escritor de pulp que tenía una gran cantidad de fans femeninos que le escribe diciendo: un hombre como es verdad, este Conan el bárbaro es un hombre que se pone los pantalones por los pies, ¿no? Yo no sé si tú te consideras dentro del panorama del cómic español un bicho, un perro verde, porque tú combinas desde un Galdós, una historia de Alonso Contreras, a lo que estamos comentando de el terror, incluso muchas veces localizados en escenarios norteamericanos, ¿no? Por ahí está El Velo, El Bosque de los Suicidas, que en Japón, ¿no? Es decir, que tú vas tocando una amplitud de temas, a lo mejor con el hilo conductor del terror o el horror, si se puede decir, pero sin embargo has tocado una serie de temas también, además acompañado con, ya estaréis viendo aquí en pantalla, con unos dibujantes maravillosos. Es decir, yo no sé si cómo te perciben a ti como narrador en el panorama español. Pues también hice los cómics del Rubius. También es que... Y la serie de televisión. Y el Ministerio del Tiempo también hiciste algo transmedia, ¿no? Sí, sí. El tema transmedia siempre... A ver, hay cosas que uno empieza como de oficio. De hecho, ya habéis escuchado, Espada y Pluma empieza casi como un encargo. Pero la gracia de esto es luego hacer lo tuyo. Y llevarlo a tu lado y más o menos pues contar lo que te apasione, o de historia o de personajes. Cuando escribimos terror o escribimos cualquier cosa, al final está hablando de personajes. Me gusta dejar siempre la idea de que todos mis cómics están más o menos conectados los unos con otros. Hay detalles. Si lees, por ejemplo, Camisa de Fuerza, llega un agente del FBI que es el que aparece en Tambores, mencionado, o en La Bruja de Westwood la meten en el manicomio que está la otra de otro. Un Torres verso. Sí, pero no hay una cosa como muy explicativa, pero sí hay detalles en que todos los cómics están conectados, incluso los que se salen un poco más fuera de madre. Por ejemplo, Bribones, que es de fantasía y humor y cosas así, es la ficción que ven los otros personajes en el... Camisa de Fuerza está ella sentada, está viendo la tele y está viendo Ghost Wolf, que es la serie que le mola. O sea, me gustan esos detalles porque es un juego para mí, ¿no? Luego hay lectores muy fans que me han mandado diciendo: tengo el mapa, y me mandó un diagrama de cómo estaban conectadas todas, y había cosas que yo no me había dado cuenta, tampoco había conectado, pero hay gente que se lo ha tomado en serio y ha enviado el mapa, ¿no? Y tus relaciones con tus medias naranjas, con tus dibujantes, porque entre ellos está Gabriel Hernández Hualta, está Fran Galán, Jaime Infante, Alberto Benmonte, Jorge Esteban Urabayen, que normalmente cuando trabajas con ellos... Se van. Sí, se van. Ahora explicaremos el porqué o eso después en Petit Comité, pero que son dibujantes que no están
en ese momento en la cresta de la ola, es decir, que están, y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Gabriel Hernández Hualta, es el creador de la historia que posteriormente, bueno, co-creador con Tom King, que posteriormente se ha adaptado a la serie Marvel, es decir, que tienes buen ojo para encontrar dibujantes o... No, yo creo que al final es porque nos soportamos mucho. El asunto es que siempre decimos, cuando trabaja para Estados Unidos en cómics estadounidenses, Carlos Pacheco decía que era como montar una banda de rock. Entonces todo el mundo tenía que volcarse en que la canción saliera bien, que todo, pues que había un voz que llevaba la voz más o menos cantante, pero que había un bajo, un batería y tal. Cuando estamos hablando de cómics aquí, estamos hablando de dos personas. Se parece más a un tango. Si yo tiro demasiado mal, si él tira demasiado mal, hay que encontrarse el ritmo y llegar a ese momento en que los dos vamos en la misma dirección. El asunto es que hay muchísimo talento en España de autores, de cómics. No me preguntéis por qué, no lo sé. Pero en ningún otro sitio he visto lo que hay aquí. Ni en Italia, que tiene una gran cantera, ni en Francia siquiera. No es de extrañar que vas a cualquier mercado del mundo, el francés, el italiano, el norteamericano, el japonés también hay. El japonés ya están llegando por lo alto. Cuando hablan de los artistas top, siempre hay uno o dos españoles, siempre. Es una potencia. España es una potencia mundial en creadores de cómics. En un país donde se lee muy poco cómic. Sí. España se lee muy poquito cómic. Muy poco. Pero es uno de los mercados más amplios, es decir, Sí. comparado con otros mercados europeos, es donde tenemos la mayor disponibilidad de cómics, es decir, que... Sí. Yo tengo mi teoría de por qué siempre que va allí... ¿Quién ha ganado el premio Eisner el año pasado? El que se llevó los premios Eisner fue Bruno Redondo. Vive ahí en La Mancha, se llevó 3. El otro anterior, otro español, siempre en español llevándose el premio. Y va a Francia y el cómic más vendido de allí son 2 españoles. El Black Sad son 2 españoles. O es raro que no sea un español que esté metido. Muy raro. Corto Maltés lo están dibujando. Pellejero, todos españoles también, ¿no? Los grandes personajes. O no eran Espirú, o sea, siempre en español. Y yo tengo mi teoría de por qué. El dibujante español no le hace asco a ningún tipo de cómic. Cuando vas a Francia, el autor de allí es como yo soy le bande dessinée, francesa, y tengo esta manera de hablar. El italiano, 3/4 lo mismo. El japonés, solo manga. El norteamericano se ha criado solo con superhéroes. Y el español ha tragado de todo. Y el cómic es un lenguaje. Cuanto más sabes hablarlo, mejor sabes explicarte. Y das con recursos con los cuales alguien que solo está concentrado en una zona no sabe encontrar. Entonces, voy a describir esto, voy a hacerlo como lo hacen en el manga japonés. O voy a mezclar esta parte como lo hacen en Japón con esta parte como lo hacen en otros sitios. Y esa riqueza se nota. Se nota, es decir, Javier Rodríguez o Bruno Redondo, es decir, Versus. Yo lo recomiendo porque a lo mejor en muchas ocasiones hay ciertas reticencias al cómic de superhéroes, pero las soluciones gráficas que tienen Javier Rodríguez y Bruno Redondo, bueno, Gabriel Hernández Hualta, a nivel gráfico, es que son alucinantes y toman del cómic europeo, del manga, no se cierran a nada. La cuestión es que como hay tanto talento, pues es fácil decir lo típico, encuentras en un salón del cómic algo, tú y yo tenemos que hacer algo juntos, que es la frase más repetida, ¿no? Esa y de esto sale un gran TVO. pero tú y yo tenemos que hacer algo juntos. De vez en cuando, pues venga, vamos a intentarlo. Y si ves que bailas bien y que el tango sigue bien, pues venga para adelante. Y está todo lleno de ojeadores. Está todo lleno de gente que dice, ¿este quién es? Walta, oye, qué cómic tan interesante, vamos a encargarle algo en IDW. O van a encargar, y empieza su carrera ya distinta. De hecho, muchas veces me tengo que parar en cómic que estoy haciendo porque los dibujantes se me lo llevan. Dice, oye, Juan, que me están pagando 300 por página en esto. Pues corre y no suelte, ya haremos el TVO cuando podamos. El último ha sido Pablo Collar. Sí, que tenemos aquí el mapa del mundo y Bribones. Bribones y el mapa del miedo están ahí. El mapa del miedo. Pablo estaba ahí y estaba haciendo dibujos de Fornite ahí para los chavales en la feria de los cómics y tal. Y total que... La clase es Málaga, creo. Sí, ¿no? Y dice, vamos a hacer un cómic, vamos a hacer un Bribones.
Que Bribón es mi prueba de fuego. O sea que me aguanta un cómic de Bribón, pues aguanta ya lejos. Pero en cuanto lo vieron, pues ahora está en Marvel y en DC haciendo cómics allí en Estados Unidos. Y dice, quiero terminar el mapa, quiero hacer esto, quiero hacer uno de terror que empezamos. Pero es que no me da la vida. Y digo, ya está, o sea, agarra la oportunidad porque esto no se sabe uno cuándo puede venir mal dada. Así que ya está. A los guionistas no nos quieren en Estados Unidos, ¿eh? En Francia sí, pero en Estados Unidos no hay un solo guionista que no sea norteamericano o anglosajón en ninguna de las mayores. No sé si por un cierto chauvinismo de somos americanos y nadie puede escribir mejor que nosotros, o por ya por cuestiones más de empresa, más de... Tú has editado en Estados Unidos, sí, tuviste... yo he editado allí, Sí, por eso te decía que era un aventurero del noveno arte, ¿no? Porque también ha estado allí exportando. No sé si ahora te cobraría muchos aranceles. Trump, ¿no? Ahora sería... imposible. Pero allí también has tenido la aventura de llevar cómics hechos en España y publicarlos allí en... Y el lector lo recibe muy bien. O sea, no tiene nada que ver con los lectores, no tiene nada que ver con la manera de narrar, ni con el inglés como barrera idiomática, no, ni mucho menos. Es una... ¿Por qué no hay ningún guionista en Marvel español o francés o que no sea dibujante? Dibujante guionista sí, unos cuantos, pero porque quieren ese dibujo, ¿no? Quieren a Enrique Marina y quieren que haga un cómic. Pero no hay ningún guionista que no sea o anglosajón o que haya estado viviendo en Estados Unidos durante 40 años y demás. Y creo que es más por una cuestión más legal que otra cuestión. Si yo creo un personaje, yo vivo en Europa, ese personaje está bajo nuestras leyes, me pertenece a mí. En Estados Unidos, cuando haces un personaje para Marvel, es de Marvel o es de Disney. Y luego no te pagan nada o te dan una miseria. Todo lo que tú creas para una gran mayor se queda allí. Y claro, como dibujante estás haciendo un servicio, digamos, gráfico que todavía, según la legislación europea, eso está un poco en tensión. Pero si se hiciera desde aquí, desde cero, yo puedo decir, perdona, pero este superhéroe que he creado aquí, lo he creado yo. Pero es que está en Disney y ha firmado en tal. Pero yo vivo en Europa y las leyes que se tacharían serían las mías. Pago los impuestos aquí, ¿no? Pago los impuestos aquí. Ahora ponte en batalla legal con eso. Entonces yo creo que es uno de los motivos por los cuales dicen, si no es viviendo en Estados Unidos con unas leyes que la inglesa y la norteamericana van del mismo palo, no van a hacer. Uno de los pocos que lo logró hacer fue recordado tu gran amigo Carlos Pacheco, de poder contar sus propias historias, ¿no? Estuvo trabajando hasta que no logró un estatus de superstar, no pudo trabajar como guionista contando su propia historia también como dibujante, ¿no? Exactamente, pero porque era dibujante, no porque era... de hecho, la etapa que hizo con Rafa Marín, Los Cuatro Fantásticos, o el cómic que hizo de los Inhumanos, o sea, se perdieron un guionista, los norteamericanos se perdieron un guionista con un conocimiento tan brutal que tenía Carlos, pero brutalísimo, de todos los personajes, del lore que tienen hoy día, todo eso que vemos en las pelis y demás, todo este Capitán América nuevo que ha salido, de todo eso nació de la imaginación de Carlos. Y ahora pues con los Cuatro Fantásticos vamos a ver mucho de Kirby, pero también vamos a ver bastante de Carlos ahí. Pero claro, él sabía que esto, lo decía siempre, son juguetes que te dejan un rato, no son tuyos. Te dan el cajón de los juguetes, juega con ellos, y si tú aprendes a jugar algo distinto, decías, muchas gracias, ya sé qué hacer con este muñeco. Pero te lo acaban quitando. ¿No? Aquí sí, aquí tú creas los muñecos y tú juegas con ellos y son tuyos. Y bueno, luego vas y te entierran con ellos, pero que son tuyos, puedes hacer lo que quieras con ellos, cambiarlos, moverlos para arriba abajo, lo que sea, pero no está... Hay una diferencia entre creación y producto. Nosotros en Europa pensamos en creación, ellos piensan en producto. Nosotros tenemos esta idea más artística de he creado un cómic y allí he fabricado el número 48. La autoral, ¿no? El perfil autoral. Pues si no te parece mal, Juan, pues podemos abrir un turno de
de comentarios por parte del público, que seguro que te van a preguntar sobre la clausura, seguro. Así que si os apetece hacer alguna pregunta, algún comentario, pues tenemos este micrófono que espero que hoy tenga pilas, que normalmente ahí. Pero bueno, también un poco tus relatos, mientras si hay alguien que quiera preguntar algo. Venga, rompéislo, venga. También tu Rompe. experiencia con el mundo, con el mundo audiovisual. Es decir, esa relación que tiene el mundo del cómic con el mundo audiovisual, últimamente esa búsqueda casi loca que tiene el mundo audiovisual, porque claro, hay tropecientas mil plataformas y necesitan contenido, necesitan historia, y el cómic es, yo creo que en los últimos años es la gran fuente de narrativa para los contenidos que buscan las plataformas, ¿no? De hecho, imaginaros, solo no sé cuántos cientos de cómics salen mensuales, cada uno con ideas nuevas, cada uno con historias completas y con una base visual que te sirve como apoyo para desarrollar algo. O sea, el gran volumen de ideas que va soltando el cómic a cada vez es abrumador. Y claro, antes estaba hablando que era gente que se sentaba en una sala y se me ocurre una idea para una serie. Hoy día no. Hoy día van buscando derechos porque ya saben que los más exitosos incluso ya tienen una base de gente que lo sigue, y que va a seguir, que desde aquí ya podemos crecer. Pero lamentablemente sigo viendo un desdén generalizado por parte del sector audiovisual hacia el TVO. Es como, ¿qué idea? Y todos lo hemos visto. Si este cómic era buenísimo, ¿cómo me han hecho esta chapuza tan horrible y tan infumable en la serie de televisión o en la película? Si lo hubieran adaptado igual, no es porque las personas que hayan empezado no les guste el cómic en primera instancia, les puede gustar mucho, pero no lo tratan con la misma seriedad con la que lo tratamos los autores propios del cómic. Ellos van a decir, pues que lo nuestro mueve muchísima gente, hay mucho dinero. Mucha gente, mucho dinero significa muchas opiniones de gente ajena al proceso creativo. Van a coger el guión, que posiblemente la primera versión del guión fuera fantástica, la pondrán sobre la mesa, entonces empieza a pasar gente y a dar... Porque en el proceso de un TVO, ¿cuántas personas intervienen? 2, 3, 4 a lo sumo. Ya está. Y poner de acuerdo a 4 personas es muy fácil, para que la visión más o menos de los que empiezan se mantenga a 100. Pero cuando estamos hablando de 15, 20, 30 personas y luego llega un equipo de cerca de 50 personas, cada uno con una idea, o sea, la visión primero se desvirtúa del asunto. Segundo, son dos lenguajes completamente distintos. Un cómic no se puede adaptar fidedigamente a una serie. Pero eso no me escandaliza tanto como cuando cogen y falsean el sustrato de la idea de la historia. Como, digo yo, imagino, Roman Ritual, ¿no? Una historia de terror que tengo yo ahí. ¿Puedo hacer el spoiler gordo? Pues el spoiler gordo es que es un exorcista muy duro y tal, que le llaman al Vaticano y dicen, ven que tienes algo muy chungo por aquí, que abre la página 14 a este lado y el Papa está poseído. Entonces toda la historia trata de qué validez tiene la Iglesia Católica cuando, esto es una metáfora obviamente, cuando su cumbre está corrupta, ¿no? Entonces la búsqueda de gente que tiene fe en una institución que está corrompida, con la metáfora de que hay un demonio y toda la pesca, pero esa es la gracia. Si le quitas el Papa, como me comentaron, y ponemos, es que en lugar del Papa, ¿qué tal si ponemos a un obispo? Pues no es lo mismo, porque se me desmorona toda la metáfora. O si en lugar de un sacerdote que casi lo excomulgan porque le partió la cara a un fulano, ¿por qué no ponemos un pandillero? Porque entonces no me está hablando de una persona. Es algo completamente distinto. Y eso lo vamos a ver en muchas adaptaciones, cómo cogen la base de lo que te movió de una historia y la trampean. Y ya se han cogido el tema y la han desmoronado. Ya han cogido la historia y la han desmoronado. Y pasa muchísimo en el mundo de eso. Y hay, si tienes soluciones buenas, visuales, si tienes una buena historia, es un lenguaje distinto, pero cuando la cambias, para adaptarla
es que es Netflix, no podemos usar zombies vestidos de sevillana. Vamos a ponerlo de la carterana. Bueno, venga, todavía lo dejo, pero en lugar de zombies van a ser señores con traje. Pues ya no funciona. Ya me has quitado todo el asunto que yo quería contar. Y pasa mucho, mucho, mucho. A veces tiran la historia más allá de lo debido o se pierde. A ver, The Walking Dead lo habéis visto, ¿no? Más o menos. Por ahí. Bueno, pues en los cómics yo lo dejé en el segundo tomo porque dije, es que el final es este. Me di cuenta que el final que había escrito Kirkman, antes que ser todos los personajes, hay un momento en que llegan a una cárcel y tal, y están ellos como, vamos a empezar nuestra nueva vida aquí, y está toda la valla, está todo lleno de muertos, y el personaje en el cómic se da la vuelta y una página, una splash page fantástica, que se queda diciendo, ¿qué miras, papá? Y dice, ¿no os dais cuenta? Se gira y dice, nosotros somos los muertos vivientes. Y lo vi y dije, ¿es el final? Y luego mira por dónde acaba la cosa. El chicle estirado, se pierde el porqué, se reinicia todo. No, ya no tiene nada que ver con el cómic ni siquiera cómo se ha basado. Además que también por otro lado, ya un poquito final de cotilleo, tú has tenido extrañas coincidencias en obras audiovisuales, ¿no? Es decir, qué curioso, ¿no? Sí, encontrarse bueno, esta cosa que yo escribí hace un tiempo, que hicimos en un cómic, y de pronto me la encuentro sí, eso pasa por mucho. ahí en el cine, en películas. De hecho, Roman Ritual es de... Hay una monja chunga poseída que va por ahí en plan demonio. La monja esa chunga es del año 2010. Luego la ves casi con el mismo hábito y casi con un diseño muy similar en otro lado. Pero bueno, ha habido monjas chungas antes también, de las cuales pues, uno ha bebido y puede llegar a dos sitios, puede llegar por el mismo lado. Pero hay una película por ahí que en España se tituló El bosque de los suicidios. Hay un cómic por ahí mío que se llama El bosque de los suicidas. Ahí ya la leche. Eso salió en Estados Unidos primero. Y lo pilló una productora. Y lo estuvo moviendo para ver si vendía y hacía la película del bosque de los suicidas. Y no llegó a buen puerto, como el 90% de las cosas, el 99% no llega a buen puerto. Pero es que luego gente que estaba en esa productora con otro con H por B y aparece The Forest, que se parece mucho. O sea, pero hay una cosa que le llaman por ahí plagio de tratamiento, que es muy difícil de demostrar. Por ejemplo, en el cómic es una pareja que se separa. En la película son dos hermanas que se separan. En el cómic hay una guardabosque. En la película hay un guardabosque. En el cómic hay un grupo de senderistas japoneses, un grupo de senderistas americanos. Luego ya afortunadamente no se parece y se estrellaron, con lo cual yo me reí así. Ojalá, maldiciones a los Alan Moore funcionan. Alan Moore es otro que también el pobre... Le podría haber dedicado unos versos en plan Quevedo, ¿no? Hoy día sí lo hubiera hecho. Me he dado cuenta que hoy le he pillado el gustillo a eso de escribir sonetos. Se desahoga uno, ¿no? Sí, aparte que tenemos herramientas de internet muy graciosas. No hablo de ChatGPT, sino de contadores de sílabas. Son fantásticos, porque yo no me acuerdo de la sinalefa, que es cuando une los dos de estos para contar. Y contar sílabas es un peñazo, ¿no? Entonces, pues estás ahí con tus sílabas, pero escribes un poco al tuntún. No hace falta ni que rime bien. Escribe el tuntún, más o menos, un soleto, venga, 4 arriba y luego vas guiando. Y cuando más o menos terminas te dice, aquí tienes 15 sílabas, aquí tienes 16, y solo tienes que ir tachando. Luego buscas la rima, más o menos que redondee, y en un ratito, en una mañana, te sacas un sonetillo medio gracioso. Hoy día sí lo hubiera dedicado a uno. Bueno, una epopeya. Pues Juan, vamos a ir cerrando, vamos a ir. Pero antes... Tenía una preguntilla. Sí. Yo voy a hacer un par de comentarios. Primero, sobre el tema de la naturalidad y la forma en la que uno se ve dentro de la historia. A mí lo que más me ha gustado cuando he hecho el comentario de Contreras meando en el muro y tal, lo que más gracia me ha hecho es que están poniendo estampitas de santos para que no nos meemos en el muro. Y se ven las estampitas de los santos en el muro para que la gente no se mee. Eso es lo que dice, tío, es que esto podría pasar perfectamente. Porque aquí en cualquier calle te encuentras cosas para evitar que la gente tire basura, no se mee, los perros no se meen. Y dices, justo esto podría ser... Eso lo comenta Pérez Reverte en el Primera la Triste, y yo no sé si se lo ha inventado o no. Que hay un momento que tienen un duelo con Walter y Malatesta en un callejón, se están dando ahí navajazos y tal.
y hablaba de que había estampitas ahí para que la gente no meara. Digo, no me suena a mí eso que pudiera ser verdad. Pero luego investigué y era cierto. Cogían y ponían estampas de santos a la altura, ¿vale? Más o menos, para que la gente no meara allí, ¿no? Y solía funcionar. A veces no, me imagino, depende de la urgencia con la que fueran. No, en este caso no funciona. En este caso, y lo de saltar tapias de conventos y eso también pasa mucho. Es que el barrio de las letras, por aquel entonces, le llamaban el de los franceses, por algún motivo. Estaba en la calle del León, porque sigue estando hoy día, y se llama así porque tenían un león en la jaula maestrado, y los niños le tiraban cosas y se murió el león. Cosas típicas que ocurren, ¿no? Entonces, bajando por ahí está el convento, donde acabó una de las hijas de Lope, una de las de Cervantes, donde se supone que está enterrado Cervantes allí, y estaba todas las huertas que tenían las monjas en aquel lado. Y de ahí que ha quedado, ahí está en la calle Huertas, que tiene más putas que puertas. Y lo decían, así, al principio, no sé si refería a las monjas o a las muchachas que se buscaban la vida como podían, pero, o a las actrices, que no, aquello se podía mirar de mil maneras. Pero todo tenía tanta vida y tanta esto que cuando paseo por allí, y es lo que trato en la última página del TV, lo que cuento, ¿no? Diciendo, es que estoy aquí, estoy de pie, y lo mismo aquí estaba López o estaba esta gente que está allí, ¿sabes? No es Málaga, por ejemplo, tiene una gran cultura en derribar toda su historia y hacerle papilla. Aquello se ha mantenido, más o menos. No sé, fíjate. A mí otra cosa que me ha gustado mucho son los sonetos que has puesto en la contraportadilla. Esos han sido súper divertidos aquí, para los que no hayáis visto el cómic todavía. Unos sonetos que hacen referencia pues a ti como autor, al dibujante y luego a la correctora. A la correctora, me sufre mucho la correctora. Bueno, la correctora es que la mujer viene es una excelente correctora y no le hice caso a nada. Vale, porque ella viene de la prosa. Entonces decía, oye, hay muchas comillas, usa las comillas latinas. Y yo, no uso las comillas latinas porque el cómic es un arte visual y si uso las comillas latinas me hace un salto grueso entre una palabra y la otra y me ocupa no sé cuánto en el bocadillo. Los puntos suspensivos que tienen que ir de tal manera, no te lo acepto porque me hace un salto visual en la... ¿Por qué usa las negritas en palabras que no tienen por qué estar negritas? Porque es el énfasis en el cual los personajes hablan y tal. Obviamente si tuvo el típico par de ratas que tiene uno y yo las corrijo con mucha diligencia, digo, se merece la pobre mía porque era siempre no. Y lo de colocar los poemas y eso, si habéis visto cualquier libro de la época, un Quijote, al principio hay un montón de poemas que es como hoy día cuando le va uno a su amigo el escritor y dice, oye, habla bien de mi libro en Twitter, ¿no? Di, fantástico, lo mejor que he leído este mes. En aquel momento se hacían conversos y como no encontraban a quién, la mayoría se lo escribían ellos. Entonces uno ve el Quijote a Don Quijote por no sé en quién, ¿no? Y se escribía todo un montón de glosas y de sonetos y de versos y de cuartetos poniéndose qué bonito, Rocinante, lo escribo yo para mí mismo con otro nombre y lo puso con eso. Y en este caso he puesto Juan del Canzón Cagao, que es el mismo que pone Quevedo en Gracia y Desgracia del Ojo del Culo, que es una lectura que yo recomiendo muchísimo porque no ha perdido nada, ¿eh? Pues Juan, antes de finalizar y pasarnos aquí a la sesión de firma, pues nosotros nos montamos en nuestra nave espacial, que todavía le tenemos que poner nombre a nuestra nuestra nave espacial, en la que realizamos nuestras maniobras de evasión para quitarnos de en medio. Entonces, pues a nuestros invitados les preguntamos pues una serie de qué se echarían a la mochila espacial para quitarse de en medio en esa nave espacial. Y entonces, pues por ejemplo, ¿qué película te llevarías en esa nave espacial? Yo, es que claro, como vamos en una nave y posiblemente acabemos en otro planeta, me gustaría llevar cosas bonitas, ¿vale? Entonces no voy a llevarme Posesión Infernal, no me voy a llevar... me llevaría cosas más... Porque vamos a enseñar, si voy a estar 40 años de aquí a Alpha Centauri, pues no me gustaría tampoco llevarme Drácula de Bram Stoker para verla una y otra vez.
Entonces me llevaría cosas mucho... Hay una película que se llama Samsara, no sé si la habéis visto. Pues me llevaría esa. ¿Por qué? Porque es una película de paisaje. Para decir, ay, mira un pajarico. Ay, mira no sé qué. Ay, echo de menos esto. ¿Qué nariz hay en Alpha Centauri? ¿Por qué estoy metido aquí? Pero creo que me llevaría algo mucho más... Depende de cómo te hayas levantado de la hibernación, ¿no? Sí. Pero me llevaría algo mucho más... Que me recordara lo bonito que es estar aquí. Una novela. Uy, ahí sí que es complicado elegir decir una novela. Porque siempre que me dice una novela, la que me viene inmediatamente a la cabeza es Drácula de Bram Stoker. Y es complicadete llevarte en una nave a Drácula todo el rato. Pero que creo que sigue pesando. De todo lo bonito que hay y tal, pero digo, bueno, es que quieras que no, creo que me llevaría a Drácula. Esto no lo teníamos previsto, un disco. Ahí está la cosa, que me gusta mucho cosas música, pero no soy muy melómano. Depende de la época. Ahora me ha dado últimamente por escuchar a los Creedence Clearwater Revival y música así rockera de los 70. Así que ahora mismo me llevaría eso. Dentro de un mes me llevo Ludovico Einaudi y dentro de otro mes no te voy a que me lleve a Manolo Escobar o a la Zowie, que a los que me sufren también, ¿sabes? Que la pongo de cuando en cuando. Una serie de televisión. Una serie. La serie es fastidioso, porque las series que como están concretadas en un momento y unas peripecias, creo que me acabaría aburriendo mucho. Pero me daría algo para reírme, me daría algo como Doctor en Alaska, o hay una serie que soy muy fan, pero porque es muy friki, que es Supernatural, que son un huevo de temporada y me acabaría llevando Supernatural. Pero Doctor en Alaska... Los hermanos Winchester. Los hermanos Winchester, claro. Que sacaron un spin-off, ¿no? Sí, los padres, pero no he llegado a verlo porque digo, no. Vamos a dejar las cosas que tengan. Y por ejemplo aquí, que también hay gente rolera, un juego de rol. Vale. Ahora estoy con Cult, pero no un juego que me llevaría para la nave porque van a acabar todos muy mal. Creo que iríamos al clásico y nos haríamos un MERP, un Señor de los Anillos, ¿vale? Para poder caminar por la Tierra Media y... ¡Vamos al Orient! ¡No! ¡Que me echan porque soy enano! ¡Venga! O sea, que creo que sería un MERP, que es un mundo que todos hemos pisado alguna vez y que lo tenemos muy visual. Y ya por fin, un cómic. El mejor cómic de humor que se ha hecho en toda nuestra historia. Conoced a Super López. La gran superproducción. La gran superproducción es Super López, que acaba haciendo una película que se llama Tronak el Cárbaro, que es Conan el Bárbaro, ¿vale? Siempre pongo ese TVO como el mejor TVO de humor que se ha hecho aquí. No por los chistes, sino por cómo está construido. Empieza a ver cómo montan la película, te sueltan un gag. El niño que se llama Marcelino Vinopan, que va haciendo de niño de... O sea, es como la película de Conan, pero la está haciendo Super López, ¿no? Y va sembrando gags en todos los capítulos, ¿no? En todos los capítulos, acordad que salieron Mortadelo y eran capitulitos de 8. Y va sembrando gags y al final se sientan y van al estreno. Y estás viendo la película que la han montado mal, que es un desbarajuste, que te parte de risa porque es un recuerdo de todos los gags que has estado viendo, pero es que luego al final tiene otra lectura que son todas las siluetas de toda la gente que está continuando todo lo que está pasando y tú lo estás viendo. O sea, funciona a tantos niveles y es tan divertido que si podéis, yo siempre lo recomiendo, la gran superproducción de Super López, porque es el mejor TV de humor. Mira que me gusta Mortadelo, siempre que he dicho, pues yo que sé, Valoria al Toro o La Caja de Cerrojo, porque Mortadelo siempre, todos los que tenemos una edad, hemos tenido un Mortadelo en las manos. Pero en este caso, Han y Super López en la gran superproducción. Pues me parece a mí que nos vamos a montar en tu nave. Vamos a echar un ratico bueno de hibernación, porque bueno, después de despertarse y leerse su preproducción es como que se te quita un poco el vacío de estar unas cuantas décadas ahí viajando. Pues muchísimas gracias, Juan. No, gracias y antes de despedirte, vamos a leer este párrafo final que aparece en Espada y Pluma, y yo creo que es una invitación a la lectura del cómic. Pero si te quedas con nosotros, querida persona que nos lee, vas a intentar hacerte soñar. Vamos a intentar llevarte de la mano a un mundo que estuvo en el mismo lugar por donde tú caminas. Es un viaje que hacemos juntos, pero que tú haces tuyo.
haces único, en ese momento íntimo que es leer un tebeo. Solo hay que pasar la hoja. Ay, eso lo he escrito yo, joder. Así que muchísimas gracias, Gracias Juan. a vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, por este ratito tan bueno.